observaciones que he hecho. La Sí, primera, profesor, buenas noches. hola Maribel, la primera es de que solo un integrante del grupo tiene que subir el trabajo. He estado viendo que algunos grupos han subido más de uno el trabajo, entonces en ese sentido les he bajado puntos, ¿ya? Eh, También como ya expresarles, lo que se espera es de que los trabajos sean en equipo. Si bien es cierto, hay personas que han trabajado de manera individual, procuren que para esta segunda entrega la, la consigna del trabajo grupal se cumpla. ¿Ok? Bien. Eh, Vamos a tener ahora la segunda parte de la explicación del Canvas, que es bien rápida. Y después quiero que se junten por grupos de trabajo para que puedan empezar a hacer el trabajo, poder entregarlo a tiempo y bien hecho, ya que en el primer producto académico ha faltado en algunos casos va a profundizar el análisis y profundizar las alternativas de solución. Entonces la idea es de que se hagan las, las acciones de análisis un poco más detalladas, ¿no? Entonces les voy a dar tiempo para que puedan trabajar ahora y también obviamente me puedan hacer las preguntas del caso. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, profesor, se ve. ¿Se está viendo la presentación, chicos? Sí, profesor. Se ve la presentación del Canvas, ¿no? Sí. Ya, muy bien. A ver, ¿quién me puede decir, a ver, que nos ponga un poco al día, en qué nos hemos quedado? No se desesperen por participar, ¿ah? Profesor, nos quedamos en los cuadrantes. Claro, No me quedo con el cuadrante 5. estábamos viendo de que había que analizar a la empresa eh, teniendo en cuenta primero dos grandes grupos, ¿no? Uno orientado al valor y otro orientado a la eficiencia, ¿no es cierto? Pero dentro de estos dos grandes grupos de valor y eficiencia, teníamos que responder algunas preguntas, ¿no? El quién, el qué, el cómo y el cuánto. Y a partir de la respuesta que le podíamos encontrar a estas preguntas, entrábamos a la identificación de estos 9 cuadrantes, ¿no? Que son el segmento de clientes, la propuesta de valor, los canales de distribución, la relación con los clientes, la fuente de ingresos, los recursos clave, las actividades clave, los socios clave y la estructura de costos. Entonces, respecto a lo que ya hemos visto, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Profe, nos quedamos en la explicación del cuadrante 5, si no me equivoco. No, sí, Vamos a sí, ya sé en qué hacer, nos hemos quedado. Lo que quería claro, saber pero es si es que vamos a en la hacer los primera otros parte cuadrantes. hay Ok. alguna duda. No, creo que está todo claro. Gracias, muy bien. Muy bien, entonces, ya sabemos que es importante que la generación del valor esté en función, ¿no? A aquella capacidad de identificar a los segmentos de cliente, encontrar una propuesta de valor que satisfaga al o a los segmentos de cliente, comunicar adecuadamente el posicionamiento, las ventajas y desventajas de los productos o servicios, etcétera, y realizar el despliegue de acciones para poder fidelizar a nuestros clientes.
De esa manera nosotros podemos tener la, la posibilidad de identificar los ingresos vía ventas en diferentes formas de cobranza, ¿no? Entonces luego empezamos ya con el otro cuadrante, ¿sí? Ese otro cuadrante, gran cuadrante, que busca la eficiencia, ¿no? Y que va a responder las preguntas del cómo y del cuánto, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de los recursos claves, ¿no? Y la pregunta a formular es, ¿qué recursos necesitamos para que se pueda desarrollar esta propuesta de valor? En este caso, hablamos de recursos posibles que van desde recursos físicos como maquinarias, equipos, muebles, edificios, hasta recursos como el conocimiento, la tecnología, el potencial o el recurso humano y obviamente los recursos económicos, ¿no? Propios o de terceros. Es decir, capacidad de inversión y capacidad de financiamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de recursos clave en una de las empresas que ha analizado? A ver, los escucho. Estamos hablando, cuando hablamos de recursos clave, estamos hablando de recursos claves exclusivamente para producir, o pueden haber también recursos clave para, para comercializar, etcétera. Sí, Sí, profesora. Bueno, uno de los recursos clave puede ser, por ejemplo, en caso mío, empresa constructora en ejecución de obra y consultoría, es brindar servicios, ¿no? A nivel regional ya. y también brindar servicios de calidad, ¿no? De Ujú, entrega de la obra, ¿no? De acuerdo al contrato, eh, al 50% en este caso, antes de, ¿no? Después sería claro. mejorarlo. Capacitación de personal comunero de la zona, ¿no? Más que nada para la recolección de muestras de calicatas. O sea, si no se obtienen las muestras, no se va a poder obtener un resultado. Y Ya. brindar análisis, ¿no? De mecánica de suelos, brindar todo Ujú, tipo de análisis con ya. un buen servicio. ¿Y cuáles serían los recursos clave que necesitas para realizar todo eso? Recursos claves es que el personal contratado con experiencia y especialistas, ¿no? Ingenieros, técnicos, técnicos especialistas, cuenta con oficinas en zonas altas que permitan, ¿no? Ya. Mejorar O sea, la... estamos hablando de primero capital y recurso humano, Sí, luego de después activos también fijos, ¿no? sí, después en el recurso clave, también presentar, ¿no? Insumos para el laboratorio con mecánica de suelos y capacitar a los asistentes de la comunidad para que Ya, pero puedan... la capacitación sería un recurso clave o una actividad clave. Para mí es recurso clave, profesor, porque también va a permitir la parte, el capital humano bueno, como he estado analizando, profesor. Ya, a ver, si nosotros hablamos de actividades clave, podemos decir que son las actividades o soluciones esenciales que permiten generar valor y hacen referencia a todas las secciones que hay que tener en cuenta para hacer perfectamente todos los procesos. ¿Qué procesos? De solución de problemas, ya sea operativos o de mercado, de producción y de contacto con el cliente o de plataforma. Entonces, si por ejemplo tú dices de que tienes que capacitar a las comunidades para que de una u otra manera faciliten tu proceso, ¿qué proceso es el que facilita la capacitación de los comuneros? El proceso de recolección de muestras de suelos para poder hacer este análisis de producto, para poder hacer un estudio si se va a poder realizar el expediente o no. Ya, entonces el recurso clave es el capital humano, el laboratorio y bueno, los materiales que vas a analizar. La actividad clave será la capacitación. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. ¿Ya?
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para que yo pueda realizar mis actividades clave utilizando los recursos clave, ¿ya? Nosotros necesitamos de alianzas estratégicas, ¿no es cierto? Necesitamos de asociaciones, necesitamos de relaciones, ¿no? Necesitamos de la competencia de una serie de agentes que nos pueden facilitar los procesos. En tu caso, por ejemplo, necesitas la competencia de los comuneros, ¿no es cierto? Y justamente por eso los capacitas. Entonces, ¿con quiénes necesitamos asociaciones clave? Con proveedores, con socios, con partners que van a ser la clave de nuestro negocio, ¿no? Y que de una u otra manera pueden proveernos de actividades, recursos, de conocimiento, ¿no? Y que pueden ser útiles para el funcionamiento del negocio o de la empresa, debido a que con ellos se van a realizar diferentes acuerdos con el objetivo de mejorar la productividad o la operacionalidad de la empresa. Sí, están preguntando, creo. A ver. Ah, Raúl, apaga tu micrófono. Ya la pagué. Ya, listo. ¿Se ve ahí o maximizo la pantalla? Se ve bien, profesor. Ya, perfecto, gracias. Entonces, estamos claros, entonces, de que es importante las asociaciones claves, ¿no? Ya sean nuestros propios socios, nuestros proveedores, ¿no? Algunas empresas complementadoras, los grupos de interés, que en este caso, por ejemplo, con el ejemplo de su compañero, era la propia comunidad, ¿no? El Estado, en algún otro caso, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, Sí, profesor, también quisiera adicionar, también puede ser, en mi caso, como es en construcción, con subcontratistas, con empresas con consorcios, claro. también con proveedores, también contratar personal comunero en construcción civil, Ujú, que estén reconocidos en el Ministerio de Trabajo sin antecedentes, ¿no? claro. También, también nosotros subcontratamos a los terceros, pero para darles por partida, ¿no? Ya no por el total, sino por partidas que estén registradas, pues, ¿no? Como empresas en el gobierno, en el OCE, ¿no? Así Así nomás. es. Heidi, ¿te refieres a profesionales proveedores o a profesionales que trabajan dentro de la empresa? Heidi, Heidi, ¿estás? Ah, Ya, hola. los de marketing. Por eso, ¿estás hablando de una empresa que trabaja para ti o de tus trabajadores que trabajan en el área de marketing? Empresas externas, algo Ah, así. claro. Por ejemplo, Hecho. químicos. Claro que sí, sí, Ah, definitivamente sí, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a contratar a un consultor en marketing para que haga una investigación de mercado o un estudio de mercado, definitivamente ahí estamos hablando de las asociaciones clave. Pero si ok, estás hablando de la actividad que van a realizar tus profesionales de marketing, entonces ahí estamos hablando de actividades clave, ¿ok? claro, claro. Ah, perfecto. Gracias por Muy la bien, aclaración. ok. Entonces, definitivamente los recursos clave van a constituir el costo de inversión. Las actividades clave lo que van a constituir son los costos y gastos operativos de la empresa. Entonces, la estructura de costos implica que debemos de tener costes agrupados relativos a un producto o servicio, ¿no es cierto? ¿Me ven? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí. Ya, Sí, profesor. ya. Me ha salido un mensaje que se estaba perdiendo la señal. Ya, ok, entonces estamos hablando el costo de los consumos realizados para todo lo que tiene que ver con la producción de bienes o servicios, más los gastos administrativos y de venta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos aquí
costos y gastos operativos. ¿Ok? Y como les decía, si estamos hablando de una empresa inicial o de un emprendedorismo, también estamos hablando del costo de inversión. Entonces, entender que los costos están relacionados con actividades de producción y entender que los gastos están relacionados con actividades comerciales, administrativas o de ventas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esta manera, ¿sí? Nosotros empezamos ya a configurar estas 4 respuestas a estas 4 preguntas, ¿no? El quién es, o sea, a quién me voy a dirigir y cómo me voy a dirigir a ellos. El qué, qué es lo que les voy a entregar, ¿no es cierto? Si es un producto o un servicio. El cómo voy a producir ese qué para entregárselo a los quiénes, ¿no es cierto? Y por último, el dinero, que está representado por los ingresos, ¿no es cierto? Y por los costos y gastos. De una u otra manera ahí se va a obtener los flujos, ¿no es cierto? Los flujos de ingresos y los flujos de egresos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hemos plasmado en el Canvas cómo funcionan estas empresas, ¿no? No nos olvidemos de que ya venimos de un diagnóstico de competitividad y traducimos el qué hacen, a quiénes se lo entregan, el cómo lo hacen y el dinero que generan. La segunda consigna es de que ustedes puedan plantear un Canvas, pero reformulado, con las mejoras que ustedes están proponiendo. Y aquí ya empezamos a plantear algunas acciones de innovación desde la perspectiva de cada una de estas 4 preguntas, es decir, el qué, el quiénes, el cómo y el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se innova desde el qué? ¿No es cierto? En principio se innova observando las necesidades de los clientes, ¿no? Y determinando sus grados de satisfacción o insatisfacción, ¿no? Customizando la oferta y permitiendo que los clientes la configuren a su gusto, si es que es posible, ¿no? De repente nuestra empresa se dirige a un mercado muy masivo que no necesita o no amerita customizar, pero de repente nuestro mercado es un mercado corporativo o es un mercado de servicios en donde sí es posible customizar, ¿no? Expandir las líneas de productos y servicios, ¿no? Ofrecer servicios integrados que aumenten la fidelización o agregar o quitar atributos de la propuesta de valor. No siempre dar más es mejor, a veces también dar menos podría ser una innovación, ¿no? Entonces, más que una innovación en el producto, las innovaciones introducidas en el qué van a implicar una reestructuración en los demás componentes del modelo. ¿Para qué? Para que pueda yo entregar una propuesta de valor sostenida y con calidad, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, yo podría ofrecer una propuesta nueva desde el punto de vista total o introducir una propuesta actual con cambios significativos. O a partir de una propuesta de valor, crear un sinnúmero de propuestas de valor para distintos segmentos de clientes. Entonces, la innovación en el qué puede estar en el qué entrego o en el a quién entrego, ¿no? O en el cómo comunico, ¿ok? Cuando hablamos de innovaciones desde el quién, ¿ok? Cuando hablamos desde el quién, estamos hablando, ¿sí? De el cliente al que yo me voy a dirigir, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, nosotros podemos redefinir o crear nuevos segmentos de consumidores, ¿sí? O cambiar al tomador de decisiones en los segmentos actuales, ¿sí? O permitir que los clientes accedan a la propuesta de valor bajo una propuesta de multicanal, ¿no? Que ya no sea presencial, sino virtual, delivery
o que se pueda vender por catálogo o por página web, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo innovo desde el quién? Sirviendo a segmentos o nichos de consumidores nuevos, ¿no es cierto? O explorando nuevos canales de distribución, o sea, entregar lo mismo de diferente manera, ¿no? O innovando las nuevas formas de relacionarme con los clientes. Entonces, las innovaciones introducidas en el quién, ¿sí?, se hacen a partir de la identificación de necesidades de los clientes que no son servidas y que implican cambios en los demás componentes del modelo de negocio, ¿no? Entonces, lo que tú modifiques en el qué y lo que tú modifiques en el quién van a tener implicancias en el cómo y en el cuánto, ¿ya? Entonces, ¿cómo innovamos desde el cómo? ¿No es cierto? Desarrollando capacidades distintivas, productivas, ¿no? Haciendo mejor las cosas, ¿sí? Y reconociendo los eslabones de mi cadena de valor. Puede ser que pueda innovar comprando mejor, almacenando mejor, produciendo mejor o distribuyendo mejor, ¿no es cierto? Eso en la parte interna. En la parte externa yo podría optimizar las operaciones con los proveedores, ¿no? O apalancar capacidades de los aliados, ¿no? ¿Para qué tener lotes de compra muy altos si de repente mi proveedor me los puede guardar? Entonces él es el que asume el costo de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aprovechar capacidades generadoras presentes, ¿no es cierto?, en el core business, ¿no? De esa manera nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, en qué elementos de mi cadena de valor voy a especializarme y en qué otras, por ejemplo, yo podría tercerizar, ¿no? ¿Para qué distribuir yo si puedo contratar a una empresa que distribuya mejor mis productos, ¿no? Se especializa en eso. Yo no lo puedo hacer tan bien, ¿no? Entonces hay que identificar las capacidades de la empresa y desarrollarlas. Aquellas que no son importantes, por ejemplo, las puedo tercerizar, ¿no es cierto? Articular la red de valor, ¿no? Como ya hemos hablado hace un momento, la cadena de valor. Ver cuáles son las actividades principales y cuáles son las actividades complementarias y plantear soluciones, ¿no? Y desarrollar una estructura operacional eficiente, ¿no? Entonces, las innovaciones en el cómo, ya saben que surgen a partir de las innovaciones en el qué y en el quién, y son el principal factor de blindaje del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el cómo es el que permite la sustentabilidad y la sostenibilidad del modelo de empresa en el tiempo. ¿Ok? No nos olvidemos de que el cómo abarca actividades productivas, actividades administrativas y actividades comerciales, ¿no? Para producir el qué y entregárselo al quiénes. ¿Ok? Innovaciones desde el cuánto, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso hay que buscar nuevas fuentes de ingreso, ¿sí? Nuevas modalidades de cobranza, ¿no es cierto? Tener un control adecuado para fijar los costos y establecer nuevos mecanismos de fijación de precios, ¿no? Entonces, cuando nosotros innovamos en el cuánto, estamos hablando de innovaciones para reducir costos y maximizar la plataforma de recaudación de ingresos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos cuadrantes, ¿no? Están relacionados entre sí, ¿no? Pero todos parten de la identificación del segmento de clientes y el desarrollo de la propuesta de valor. Porque una vez que yo tengo la propuesta de valor, si ustedes se dan cuenta, la propuesta de valor tiene impactos que los recibe de las actividades clave, de los recursos clave y de la estructura de costos, ¿no es cierto? Y viceversa. Y los socios claves nos van a ayudar
a realizar mejor las actividades clave, ¿no es cierto?, a conseguir los recursos clave y a minimizar, por ejemplo, los costos. ¿Sí? Entonces, cuando yo relaciono la propuesta de valor y los segmentos de cliente, tengo que implementar canales y tengo que implementar formas de relacionarme con los clientes, ¿no? ¿Para qué? Para que la base de mi fuente de ingresos sea mayor. ¿Ok? Obviamente que esto va a depender del contexto de la empresa, el segmento a la cual se dirigen, el tipo de mercado en el cual están, porque no es lo mismo un mercado de productos que un mercado de servicios. No es lo mismo un mercado industrial comercial, solo comercial o de servicios. No es lo mismo un mercado de consumo final o un mercado de consumo intermedio. Y en el mercado de consumo intermedio, no es lo mismo un mercado institucional que entre empresas, no es lo mismo. Entonces, cada uno de ustedes analizará en las empresas que está viendo las posibilidades de poder innovar en cada una de las preguntas que anteriormente les he mencionado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos utilizar el modelo Business Canvas como una herramienta de diagnóstico empresarial. Por supuesto que sí, en la medida que sepamos reflejar la realidad de estos 9 cuadrantes que ya les he mencionado, ¿no? ¿Y cómo vamos a innovar este modelo? Pues vamos a ver si es que amerita una innovación en los 9 cuadrantes, que no creo, sino que, por ejemplo, se puede mejorar en algunos. No nos olvidemos que cuando ustedes han hecho su diagnóstico de competitividad, han habido algunas áreas o actividades más desarrolladas que otras. Entonces, de repente, lo lógico es mantener en el modelo, ¿no?, algunas cosas que se están haciendo bien e innovar en otras, ¿no? No es que tiene que cambiar todo. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la consigna, gracias Miriam, gracias Pastor. Ya, entonces, la consigna que se tiene que hacer es de que de las 5 empresas que ustedes han trabajado, hagan un modelo Business Canvas de la empresa tal cual la han encontrado, siguiendo la lógica de los hallazgos del diagnóstico de competitividad. Y después hagan un Lean Canvas, o sea, una propuesta de mejora del modelo que ustedes han encontrado. O sea que por empresa ustedes tienen que plantear dos modelos Canvas, uno real y uno propuesto. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesor, antes de y después de, tienen que hacer un Canvas en una sola hoja y el otro Canvas en otra hoja para que usted vea. Bueno, ya eso ya es un tema de formato de ustedes, ¿no? Pero como les digo, el primer Canvas es el Canvas que ustedes han encontrado, el que va a describir la situación actual de la empresa. Y el segundo Canvas será el Canvas que ustedes proponen, teniendo en cuenta las propuestas que ya han hecho en el trabajo anterior, ¿no? Y los hallazgos que han tenido en el trabajo anterior. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Profesor, adicional, ¿puedo indicar algo? Sí, dígame. Sí, justamente el trabajo que usted está dejando está bien especificado y concluido, pero también quisiera, en el aspecto de que, de manera general, que los colegas, por lo menos, realicen un constructo de la propuesta de valor y también, que revisen el video, profesor. A veces, sé que es un tema de forma, no de fondo. La mayoría no ve los videos grabados y ponen solamente lo que les parece. Entonces, por ejemplo, en segmento de clientes, usted indicó, tiene que especificar qué tipo de mercado, si es nicho de mercado,
si es un mercado segmentado, si es un mercado diversificado, tienen que poner ahí qué tipo de mercado es. Entonces, en ese aspecto, profesor, siempre un grupo lo va a manejar correctamente como lo estoy manejando, pero también suplicarles a los colegas que revisen su video grabado y también que estén en clases, porque ahorita no están en clases, no todos. Entonces, Bueno, a ver, Raúl, entendamos de que el formato permite la autoevaluación y el autoconocimiento. No te consta que no revisen y no te consta que no le pongan el empeño adecuado, ¿no? Entonces, es mejor en estos aspectos no prejuzgar y sí preocuparnos de que el desempeño de los miembros de nuestro grupo sea el adecuado, ¿no? Entonces, entiendo de que lo que tú dices se refiere a tus compañeros de trabajo. No, no creo que estén hablando en general. Ahora, no, en mi este, grupo específico, profesor, pero por de eso, todas maneras, y ya se, lo corregido y ya, se- pero de claro, todas maneras, sí, sí. pero la sugerencia que yo te diría es de que también apelemos a que ustedes no son pues alumnos de cuarto, segundo, tercer ciclo, ¿no? Ya son grupos que están conformándose con estudiantes de los últimos ciclos y obviamente que la responsabilidad, la seriedad y el trabajo en equipo está descontada porque es parte del compromiso que ustedes han hecho al seguir esta modalidad que a la larga es un compromiso para con ustedes mismos, no para conmigo, porque ustedes tienen que cumplir la la, el otro 50% que implica desarrollar el curso bajo esta modalidad, ¿no? Entonces sí, apelamos a que todos revisen el material, pero también está claro de que cada uno tiene que estar a la altura del desempeño de sus grupos, ¿no? Yo he visto trabajos muy buenos, pero también he visto trabajos incompletos, trabajos con formatos diferentes, trabajos que no tienen la coherencia entre uno y otro análisis de empresas, trabajos que están hechos por hacer. Entonces, eso ya es un tema de cada uno de ustedes y del cual vamos a asumir que en el transcurso de la clase va a ir cambiando porque está claro de que como les digo, el compromiso es para con ustedes mismos. ¿Ok? Bien, ahora, respecto a el tema de la elaboración, sí es importante que ustedes en cada cuadrante pongan lo que han encontrado y no inventen. Por ejemplo, si ustedes en su cuestionario del diagnóstico de competitividad descubren de que la empresa no tiene muy claro cuál es el producto o servicio que entrega o cuál es la propuesta de valor, entonces ustedes acá en el cuadrante número 2 tendrán que decir de que justamente la empresa no tiene clara cuál es la propuesta de valor y que solo sabe que vende remedios. Punto. O sea, tienen que poner lo que realmente la empresa es. Ya cuando ustedes planteen el nuevo modelo, ahí sí ya ustedes técnica y profesionalmente, le darán los aportes a la empresa para que esta empresa pueda mejorar. ¿Ok? Listo, Está profesor, bien, gracias. profesor. Bien, chicos. Entonces, voy a dejar mi micro en silencio. Voy a dejar de presentar y cualquier grupo que quiera consultarme algo, pone el enlace en el chat para yo entrar a su sesión y conversar con ustedes, ¿ok? Ya también han habido grupos que ya me están sacando tutoría para el día viernes. Ya tengo dos grupos, así que sería bueno que algunos grupos que estén interesados en la tutoría lo programen en lo que va de la semana. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces estoy atento al chat por si tienen alguna consulta.
Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ya me he reunido con 2 grupos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Dime, Carmen. Profesor, buenas noches. Mi duda es sobre las notas. A mis demás compañeros sí les aparecen las notas, pero a mí no. No, no te preocupes, Carmen. A ver, en principio, solo una persona del grupo sube el trabajo, por lo tanto, la nota del grupo está con esa persona. El resto no va a tener la nota, pues. Ya cuando lo pase al registro, todos van a tener su nota, no te preocupes. Ah, ya, ok. Ya, profesor, gracias. Listo. Muy bien, chicos. Buenas noches. Espero sus trabajos. Descansen. Hasta la próxima semana. Por si Buenas acaso, noches, profesor. Muchas gracias. estoy bajando puntos a los grupos que han entregado más de un integrante, así que por favor no cometan el mismo error para esta entrega. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta la siguiente clase. ¿Alguna compañera llamada Denise que se reporte al grupo? Por favor, 15. Urgente.